Sí, estamos contigo. Ese es el lema de este programa que por la gracia de Dios, mi esposa y yo con mucho gozo seguimos, nos permite celebrar, realizar después de muchísimos años. Y mientras ese permiso, esa bendición, esa gracia continúe, esperamos seguir haciéndolo hasta que pues Dios decida, ¿no? Cerrar. Él abre y él cierra. Bendito sea su nombre. Y gracias por conectarnos, siempre de corazón. Compartimos lo que recibimos del Señor para edificar, para que Dios te enriquezca. No económicamente, que también sí es necesario y es conforme a su plan de enriquecerte abundantemente en economía para que puedas ser canal de dar economía a muchos, ¿no? Pero especialmente en tu alma y en tu espíritu, ¿no? Y cuando en un mundo el padre de mentira ha conseguido ya prácticamente institucionalizar la mentira en gran parte de los gobiernos, de los que gobiernan. Algunos llegan a un punto en que mienten más que hablan. Pues sucede lo que dijo Solzhenitsyn, el premio Nobel, allá en su exilio en el Gulag de la estepa rusa, pues dijo que su país en Rusia en aquel tiempo, y yo creo que continúa, pero aunque sea más educadamente, que la mentira se había institucionalizado en el país hasta ser ya una pandemia y ser endémica, como diciendo ya está todo endeudado. Pues los ciudadanos necesitaremos cada día más sabiduría para discernir, porque hay mentirosos astutos, como el diablo, que es un astuto, que mezclan verdades con mentiras y seducen y convencen y engañan, y así pues eso. Resulta que partidos políticos que están totalmente podridos siguen teniendo multitud de votantes, pues dices esto porque que algo estará funcionando mal en sus mentes, ¿no? Para que sigan haciéndolo, pero falta de sabiduría. Es urgente, cada vez más, que podamos recibir sabiduría. ¿De dónde viene? La sabiduría viene del Maestro Perfecto, el Omnisciente. Qué bueno tener como profesor particular y maestro al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo y con las enseñanzas, la sabiduría, las verdades eternas de Jesucristo. Un maestro particular las 24 horas del día para darnos las enseñanzas que necesitamos en cada momento. El agua de vida que brote de nuestro interior, ¿verdad? Como dijo Jesús. Así es, esa es forma parte del agua de vida, ¿no? La riqueza de la sabiduría del Omnisciente, pues es algo que no tiene precio. Y cada vez vamos a necesitar más. Y por eso leamos Eclesiastés 10, del 1 al 2. Las moscas muertas hacen heder y dan mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. El corazón del sabio está en su mano derecha, mas el corazón del necio a su mano izquierda. ¿Por qué dirá eso? Es que esto tiene que ver con política, pues de derechas o de izquierdas. No creo. En parte sí, pero sobre todo, tú dime, ¿qué crees que hay más en el mundo? ¿Ciudadanos diestros o zurdos? Diestros, sin duda. Sí. Pues por eso. Sí, también. El corazón del sabio está a tu mano derecha, ¿para qué? Para no dejarse dominar por los... No, para que pueda hacer tu mano derecha, porque eres diestro, lo que la sabiduría te enseña. Sí. Pero también... Para que haya hechos, obediencia a la instrucción, a la enseñanza, a lo que dice la sabiduría. Porque si no se pone en práctica la sabiduría, no tiene ningún valor. También yo creo que se refiere a que el corazón que está en la parte izquierda es el que guía generalmente con la poca sabiduría que tiene el hombre en sí. Por lo tanto, te está diciendo que uses
uses la dirección sabia, ¿no? Para no te dejes llevar por el corazón que es engañoso, ¿no? Pienso que también puede ser esa la interpretación. Bueno, sí, también sin el corazón es más engañoso que todas las cosas, y el sabio no es sentimental, no es emocional, sino que eso de que la razón es enemiga de la fe es mentira. La fe nos hace discernir las verdades eternas que se pueden razonar y entender como perfectas enseñanzas divinas. Algunas no, porque no se puede conocer, entender todo lo de Dios. Claro. Pero luego pues también, los zurdos, cuidado con los zurdos, porque hemos hablado de los zurdos que tienen la mentira como un arte y son discípulos de Maquiavelo. Bueno, esa frase que has de dicho, otros engañadores históricos. esa frase que has dicho precisamente se refería al comunismo, ¿no? O sea, claramente era un Los país zurdos, claro. completamente dominado por el El comunismo siempre usa la mentira, es más, comete crímenes y acusa a sus oponentes de que son los criminales que los han cometido. O sea, ya llega a niveles... la mentira supina, el colmo de la mentira es la calumnia. Ahí ya se llega a unos niveles de crueldad tremenda, ¿no? Y bueno, pues para hacerlo bueno, con la mano derecha si eres diestro. Claro que no descalifica a los zurdos de que puedan hacer lo bueno que reciben de sabiduría con su mano izquierda. O sea, sin duda. Lo que pasa es que está haciendo una generalidad más aceptable. Decía el filósofo Bacon, un hombre no es más que lo que sabe. Ahí tienes su cómputo, su valor, su valía, lo que sabes. Eso eres. Sabes viene de sabiduría, ¿no? Claro, saber. Pero no es lo mismo que conocimiento. La sabiduría no tiene que ver con el conocimiento. No solo con el conocimiento. No solo, no. Sí, el verdadero conocimiento sí, pero mira, la sabiduría pues empieza con primero oír, segundo entender, Retener también. tercero asimilar. 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 Propio. Es como una comida. Primero oír, luego comes por las orejas la enseñanza. Después entenderlo. Sí. El problema que tiene la pedagogía histórica es que enseñan a ser loros a los alumnos y a repetir de memoria sin entender. Y claro, castran la genialidad que Dios establece a cada alumno. Decía el pintor famoso Dalí, creo, o no sé si el otro... Picasso. Dios crea a todos los niños genios, pero la escolaridad les castra la genialidad, la enseñanza. Es que la escuela. El maestro es tan vocacional que un maestro que no transmite y no hace que entiendan no es maestro. Pero no todos los maestros tienen esa carga de enseñar profundamente. No, ni siquiera saben. Porque claro, si no han captado ellos que solamente entender produce una verdadera satisfacción, porque los niños quieren entender las cosas y por eso preguntan y preguntan. Pero eso requiere un esfuerzo. El maestro tiene que esforzarse para que entiendan. Si no quiere sacrificarse y simplemente les examina a ver si lo han aprendido de memoria como los ritos religiosos, que son memorizaciones de loros sin ninguna relación con Dios, pues vaya papeleta, ¿no? Pero además, después, el colmo de oír, entender, asimilar, está en recordar. Esto lo decía bien claramente Aristóteles, ¿no? Saber es acordarse. Fíjate, ¿no? Bueno, pero cuando se ha asimilado algo es como los frutos del espíritu. Cuando ya forman parte de tu vida,
salen No, porque espontáneamente a puede ser veces. que los olvides. Los has asimilado, los has absorbido y después los olvidas. La memoria es otra cosa. Sí. Asimilar es una cosa, absorber. Viene por guardar, atesorar, pero recordar es volver a ello para que no se te olvide. Como por eso la gente, Dios reprocha, os habéis olvidado de mí. Mm. No he hecho más que bendeciros, ¿no? Y es que para no olvidarte de Dios, búscale todos los días y busca comunión, y para eso está la oración y la meditación. Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Claro, pero aquí vemos claramente de qué conocimiento habla, no del conocimiento del árbol de la ciencia del bien y del mal, que es el conocimiento satánico, que produce una mezcla, una mezcla de pan con levaduras viejas, de orgullo. Uno de los problemas más graves es que en las enseñanzas de todos los colegios y universidades no enseñan lo principal, ¿dónde enseñan humildad y mansedumbre y paciencia y honradez y generosidad y amor? Ay, ay, ay. ¿Para qué vamos a seguir hablando? Así que, por falta del conocimiento de Dios, por falta del conocimiento de las Escrituras, de la palabra de Dios, de las verdades eternas que Dios en su manual nos ha dejado por medio de la Biblia, y que en la relación personal con Dios las vivifica y las hace rema, o experiencias, nos lleva a experimentarlas, pues por falta de este conocimiento viene... Qué bien lo ha sabido hacer el diablo, quitando de los colegios, de las enseñanzas primarias, precisamente toda enseñanza, vamos a decir, religiosa, porque tenía su fundamento. Los niños por lo menos oían lo que era Yo no lo llamaría el religiosa Padre yo, porque Nuestro. las Ahora, enseñanzas de Jesús no, pero nunca se expresa Jesús como enseñanza religiosa, sino enseñanza de su mente, sí, pero enseñanza divina. acuérdate cuando nuestros hijos acuérdate que a Rebeca le decían, tienes que probarlo todo para saber lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? Y, y decidimos llevarla, ya que no había religión evangélica, decidimos llevarla a la religión católica, puesto que era mejor que por lo menos les enseñaran los básicos del cristianismo, Sí, que no la ética repugnante moderna. Entonces, eh, ahora los niños no han oído nunca quién es ni Jesús, ni un Padre Nuestro, no han escuchado nada en su niñez, y sus padres tampoco les han enseñado, y están vacíos totalmente. pero es que sus padres están contentos así Ya, porque lo que quieren es que sus hijos sean cabezones intelectuales que se hinchen de conocimiento ya. de tecnología, de matemáticas o de cualquier asignatura Mm, para poder ganar mucho así dinero. nos va. Y así nos va. Proverbios 23:23, qué buen consejo. Compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. No la vendas por nada. El que vende su riqueza intelectual y espiritual, de formación, como criatura de Dios y como hombre de Dios, como hijo de Dios, como discípulo, alumno del maestro, pues es que ya se prostituye, es lo de siempre, prostituir lo santo. Pues esa es la vergüenza, no la vendas. Cómprala, eso sí, adquiérela. Paga lo que haga falta, el sacrificio que haga falta, la economía que haga falta por moverte, viajar, ir, por buscar la verdad. Decía Einstein, triste época la nuestra. Es más fácil desintegrar un átomo que desintegrar un prejuicio. Mm.
Esto es tremendo, ¿no? Y sobre todo los prejuicios religiosos pues, y políticos. Ya. Pero tú ves, y es lo que hemos hablado, dices, ¿cómo puede ser Son muchas veces ataduras que espirituales. esta gente siga votando Sí, por la a oscuridad. pesar de Están bajo el engaño. la prueba tan clara de que están votando al diablo, están votando la perversión, la corrupción, la mentira y toda clase de abominaciones del reino de Satanás, y se proclaman cristianos, e incluso algunos Sí. que te enteras y dices, ¿cómo puede ser que este pastor pertenezca a ese partido político turco? Pues oye, es un prejuicio. Quizá vienen de una familia en la que les persiguió la derecha o yo qué sé, y se les queda ahí grabado. Ya, son ataduras espirituales, Miguel. Son prejuicios. Sí, los prejuicios. Ataduras, llámalo también, sí. Prejuicio, pero son ataduras, son mentiras que se han quedado atando el alma y el espíritu. Y creen a la mentira, y claro, son vidas bastante pobres. Y luego los religiosos. ¿Tú crees que le puedes quitar a un idólatra a pesar de hacerle leer su Biblia católica? Ya. La idolatría a la Virgen del Rocío, a la Virgen de Fátima, a la Virgen de no sé cuántas vírgenes, ¿no? La Macarena y al Cristo del Gran Poder y qué sé yo. ¿Le vas a quitar eso? Si no es un milagro, eso es lo más difícil que hay. Sí, porque va a sus sentimientos, les ha dado una identidad. Pero por favor, pero si lo leen. Ya. Después decir, mira, léelo ahí. Esto es una blasfemia. ¿Te crees que eres un buen cristiano? ¿Te proclamas Señor, Señor? Ya. ¿Y rezas el Padre Nuestro? ¿Y te olvidas que Dios abomina la idolatría? Es motivo de blasfemia y de condenación. Una de las aberraciones más terribles, la idolatría. Que además va en contra de cualquier inteligencia. Sí. Un poco despierta. A una piedra, por muy bien tallada que esté. A una madera ya corrompida, perdida. Pues es el Cristo del Gran Poder, que está lleno de carcoma y tienen que inyectarle a una estatua, aunque sea de oro. Por favor. Ahí tenemos a Nabucodonosor, que se hizo una estatua de oro para endiosarse y que todos tenían que adorarla. Y los siervos de Dios dijeron, de ninguna manera, con amenaza de muerte, mejor muertos que idólatras. Pues no hay manera. No hay manera. No, mi muñeco en el cuello, mis estampas y mis cultos idolátricos y mis rezos a vírgenes, a santos y yo que sé que Dios tenga misericordia de usted si está en ese problema de idolatría. Es una situación dramática y peligrosísima. Porque las consecuencias de las idolatrías es que el diablo tiene derecho a visitar lo que es suyo, esos ídolos. Y por tanto, como él no quiere más que robar, matar y destruir, y Dios le permite que lo haga con los que se empeñan en ofenderle siendo idólatras, pues usted se pone en grave peligro. Y todas las idolatrías acaban produciendo grandes daños de los dueños de los ídolos. Leemos en Proverbios 11:2. Cuando viene la soberbia, también viene la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Así es. Sabiduría es hija de humildad. No hay posibilidad de recibir sabiduría del maestro sin humildad. El soberbio no quiere escuchar a nadie, no quiere recibir consejos. El soberbio se cree que lo sabe todo y encima como que tiene derecho a dar la enseñanza porque él es el que sabe, no los demás. Por favor, somos ignorantes todos. ¿Sabemos tan poco? Solo sé que no sé nada, ¿no? Pero aprendamos. Y sin humildad
pues no hay ninguna gracia de Dios, y por eso dice Proverbios 21:16. El hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en compañía de los muertos. Fíjate qué tragedia. Es que el que no tiene sabiduría, aquel que viene a robar, matar y destruir, va a cazarlo. Se lo va a cargar. Y con permiso de Dios, porque Dios dice, bueno, aquí estoy para que te dejes guiar por mí y para que no caigas en las trampas mortales, que algunas no son inmediatamente muerte física, pero entra ya en el camino hacia el infierno, de la muerte eterna, de la condenación. Así que qué terrible daño tan grande, ¿no? Y yo por eso tengo algunas frases que me han dado pautas. Decía Séneca, conócete a ti mismo. Y yo añado y digo que no está mal conocerse uno a sí mismo para saber, cuidado, qué debilidades tienes, qué límites, que no tengas mayor concepto de ti mismo que el que debes de tener, qué medida de fe, no vayas a creerte un superhumano. Pero yo tengo un añadido, corrígete a ti mismo, porque podemos. Si te conoces, es la consecuencia de conocerse. Cuando el Señor dice arrepentíos, no se puede arrepentir el que no conoce su error y no se corrige, no quiere corregirlo, se aferra a su error, ama ese pecado y entonces ¿qué se va a corregir? Ni se corrige a sí mismo ni deja que nadie le corrija, porque el que ama el pecado, esclavo del pecado es. Y bueno, pues qué bien poder, pues eso, tener la gracia de corregirse uno a sí mismo, ¿no? Palmes decía, solo el inteligente se examina a sí mismo. Solo el inteligente. El que está ciego, sordo, la soberbia le ha vuelto estúpido total. No es tan difícil. Pues no se examina a sí mismo. Tiene lupa para examinar a los demás. Y ese es el que sobre todo, el mayor soberbio es el religioso, que se cree mejor que los demás y que ve la paja en el ojo ajeno, pero no ve la viga en su propio ojo. Y no se examina a sí mismo, ni permite que nadie se le ocurra cuestionar. Y decir, oye, pero es como el rey desnudo, que todo el mundo le ve desnudo y él no se ve que estaba desnudo. Ahora está de moda esa frase. Es que era una historia, es toda una historia. Sí. Y, bueno, se han hecho parodias en las que algunos pues van vestidos de frac por delante y totalmente desnudos por detrás, ¿no? O sea, la paradoja, ¿no? Pero es que a este le habían dicho que solamente los inteligentes podrían ver el vestido que llevaba. Y entonces él, solamente los inteligentes podían ver ese tejido. Entonces él no quería descubrirse que no lo veía. Y se vistió con un tejido que no existía. Y claro, nadie se atrevía a decirle que vas desnudo, para no descubrirse como que eran tontos. Así que todo el mundo le alababa el ropaje sin verlo. Iba desnudo. Pero eso es una historia muy Bueno, pues muy tenemos actual. bien claramente que leer 1 Corintios 3, del 18 al 20. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. La sabiduría de este mundo, ¿quién la dirige? Esta universidad mundana, y que además ha entrado a controlar la mayor parte de las universidades del mundo, por no decir todas. Yo creo que es que no encuentro una que se libre. Vemos a esa universidad de Inglaterra famosísima, donde va la élite. Dios mío.
que es un negocio terrible que aprenden allá, y allí conviven con alumnas que llevan ¿cómo se llama esta? Niqab, eso, musulmanas, teniendo que llevar el velo. Y nada, vale todo. Tutti frutti. Claro. Pues eso es la sabiduría de este mundo que enseña en las universidades, que algunos pastores dicen, mandé a mi hijo a la universidad y a los 2 años ya me volvió ateo. ¿Cómo puede ser? ¿Qué enseña? Ay, Dios mío. Sea alumno de la Universidad del Cielo y aprendamos las enseñanzas eternas que no cambian. Porque Jesús dijo, el mundo pasará, mas mis palabras nunca pasarán. Las enseñanzas de las universidades que dan hoy no son las mismas que daban hace 100 años y son fugaces, porque vivimos en un cambio constante que no hay posible de dogmatizar con lo que es una verdadera ciencia. A ver, Dios que lo dirige lo cambia constantemente y desbarata incluso hasta los mismos conceptos que se proclaman científicos y veraces y que resulta que luego dicen anda, no había visto esta consecuencia, ¿no? Y bueno, pues yo tengo falta de sabiduría me hago como ignorante cada día, porque necesito para predicar, para este programa, para todo. ¿Y quién no tiene falta de sabiduría? Pues algunos creen que no. Bueno, pero eso no significa que no la tengas, no tengas la falta. La falta de sabiduría la tenemos todos hasta el día que vayamos con el Señor, puesto que entonces conoceremos, ¿no? Pero tú fíjate que dice Cómo el que somos tenga falta de conocidos. sabiduría. Es que eso tiene miga. Ya. Porque puedes pensar, bueno, es que algunos no tienen falta, por eso, por lo tanto, no hace falta que la pidan. No. El que tiene falta es aquel que se examina a sí mismo y que reconoce que tiene falta. Por lo tanto, ese que tiene falta, porque es consciente de que le falta, de que no es un sabelo todo. Pide sabiduría. Pida sabiduría al Señor. Santiago 4, 6. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Sí, el que tú dices, el otro texto está en el Santiago 1, pero... Santiago 1 también dice, lo puedes leer. Sí, Santiago 1, Santiago 1, del 5 que al tengas 8. falta de sabiduría, pídasela al Señor. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Eso lo teníamos puesto para el final del programa, pero no importa, ya está. Y yo quiero pues seguir pidiéndole sabiduría cada día, o sea que reconozco que sé muy poco todavía y bueno, pero me entusiasma aprender. Como a los niños les entusiasma aprender. Luego el sistema de la sabiduría del mundo les va castrando y les va quitando esa chispa, primero de un anhelo de aprender, entendiendo, porque si aprenden como se les quitan las ganas de aprender, ya, y bueno, lo harán por obligación, por fuerza, pero ya no crecen su chispa de genialidad divina que Dios les ha concedido, ¿no? Y bueno, Jeremías 9:23 nos habla de lo que es el principio absoluto de la madre de la sabiduría total. Así dijo Yahvé, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Yahvé, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Yahvé. Conocer a Dios. Esa es la asignatura principal. Y si anhelamos, porque lo poco que conocemos de Él nos tiene tan maravillados,
y tan enamorados y, y nos tiene en ascuas de querer más y más, hambre y sed de Dios, hambre y sed de justicia, pues Él se revela y se revela y nos va mostrando cómo es, cómo piensa, cómo siente y cuáles son sus verdades eternas. Y decía Einstein cuando le preguntaron, ya de anciano, bueno, ¿en qué descubrimiento está usted investigando ahora? Y él contestó, ahora lo único que me interesa al final de mi vida es conocer a Dios. Es impresionante. Y después escribió una carta de despedida a su hija y la dijo, he descubierto la energía perfecta, inagotable, limpia, pura, la energía de mayor potencia que nunca podía imaginar, porque he descubierto el amor, porque Dios es amor. Y esa es la máxima energía de la naturaleza de Dios. Esa es, esa es la potencia de la naturaleza de Dios, el amor, que es, bueno, que es lo que vence, ¿no? Y que es lo que cambia los corazones. Y hemos leído que agradarle a Dios y conocerle y agradarle, pues hay una llave maravillosa de la gracia sobreabundante de Dios en aquellos que le agradan. Eclesiastés 2:26 dice así. Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Al que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Y gozo. Y luego encima, al insensato, avaro, que no le agrada a Dios y que en esa codicia amontona sin darse cuenta que en un momento, en un instante, pumba, ahí se queda todo, pues resulta que amontona para dárselo a aquel que agrada a Dios. Lo hemos experimentado, lo seguimos experimentando en alguna parte del mundo, yo creo, constantemente, cada día, y porque queremos agradar a Dios. Esta es la función principal. ¿Qué sentido tiene desagradarle? ¿Qué sentido tiene enfadarle, diríamos? Airarle. Pero hombre, la ira santa de Dios es tremenda, ojo, cosas horrendas caer en manos del Dios vivo, o provocarle. Pero por favor, un buen hijo quiere tener contento a su papá, a su padre, y más aún cuando nuestro Padre es santo, perfecto, y nos ama totalmente. Nos dice, con amor eterno te ama. Y te prolongue mis misericordias. Eso es, conocerme a mí, que soy infinito en misericordia, pero que hago justicia, cuidado. Entonces, es un placer. Igual que agradar a tu esposa, a tus hijos, a tus hermanos, a tus nietos, a tus bisnietos, en este caso, ¿verdad? Ellos nos agradan a nosotros agradarles en la medida que no sea acabar consintiéndoles carnalmente, pero agradarles, dice la palabra de Dios, en la medida que puedas, agrada a todos los seres humanos. Claro, no puedes agradar al idólatra, no puedes agradar al idólatra poniéndote con él a realizar idolatría. Y así sucesivamente, no puedes agradar al pecador pecando con él en su pecado. La forma de agradarle mejor es abrazarle y llevarle al convencimiento de que va hacia la destrucción. Eso es lo que realmente significa agradar. Y por eso no es consentir. Agradar no es consentir. Agradar de verdad es amar incluso a los que pues rechazan
tu amor. Pero qué maravilla agradar a Dios. Esa debe ser nuestra prioridad. Todo lo que hagamos que sea queriendo agradarle. Yo siempre digo que, pues, Señor, ayúdame a no estorbarte, a no desagradarte, a no... Como solo de pensar el que te ofenda, si te haga sentir mal, pues alguna vez lo hacemos de una forma o de otra. Por pues eso, falta de cuidado, de atención, de lo que sea, de oración, pero es maravilloso agradar a quien amas. ¿Cómo no? El que ama, ¿cómo no agradar a la persona que ama? Es que, vamos, no tiene ni pies ni cabeza, lo contrario, ¿no? Así que, y por eso podemos seguir leyendo en Jeremías 15, del 19 al 21. Por tanto, así dijo Yahvé, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos, y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce. Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte, para defenderte, dice Yahvé. Y te libraré de la mano de los malos, y te redimiré de la mano de los fuertes. Amén. Esto es lo que Dios busca para que podamos ser benditos, para que podamos ser agraciados, perdonados, liberados, sanados, fortalecidos, prosperados en todo, física, psíquica y espiritualmente. Lo que es una auténtica conversión. Date la vuelta, deja que te dé la vuelta, como a un guante. Deja que te saque el corazón perverso, malvado, egoísta, mentiroso, y te ponga un nuevo corazón. Ese trasplante lo hace Cristo, por medio del Espíritu Santo. Con el bisturí de su palabra, nos circuncida el corazón y nos lleva a ese cambio total de la conversión y corta todos los prepucios, todas las carnalidades, blasfemas, perversas, y que nos arruinan. No es de ninguna manera sabio pecar, no es inteligente. Lo inteligente es dar en el blanco, hacer lo correcto, acertar, hacer lo justo. Y eso solamente pueden hacerlo los que se han dejado transformar de ser perversos en justos, los que han experimentado esa circuncisión, ese cambio de corazón, ese nuevo nacimiento. Y por eso, para vivir después de recibir esa transformación, esa cirugía, o antes también incluso, dice Proverbios 9:10. El temor de Yahvé es el principio de la sabiduría. ¿Qué es temor de Yahvé? ¿Es miedo? No. Respeto es. Es respeto, porque también implica no un temor de miedo, sino un temor de que hay castigo y no cabe duda. Pero es amor. Ese respeto es difícil, no, es imposible tenerlo a quien no se le ama. ¿Quién respeta a quien no la ama? Sí, pero tú sabes que si No, vas en tarde o contra de temprano la se le va la voluntad, boca y tarde va... o temprano, si vas en contra de la voluntad de Dios, vas a recibir las consecuencias. Por lo tanto, esa sabiduría, ese temor es sabio, te da sabiduría y te sujetas a la voluntad de Dios. Sí, sin duda, pero una vez que conoces al Señor, que es amor, y te enamoras, ya no piensas en la posibilidad de castigo, porque sabes que su amor te cubre, incluso te corrige, te disciplina, lo que haga falta para que el romance no se rompa. Sí, pero el temor te guarda en el camino. Ya, pero no te desvías. No te desvías. No, pero es solo un como respeto. Es un respeto, ¿Pero por ¿no? qué? Pero por amar.
Es Sí. que si no es imposible. Claro. El que no ama no respeta. Sí, es Y verdad. este es el problema. Los hijos no respetan a sus padres porque no los aman. Los padres no respetan a sus hijos porque no les aman. Y el que no ama a Dios no le va a respetar de ninguna manera. Ya. Entonces es un principio no de miedo, sino de amor, que te lleva después a decir cuidado, a tener ese, bueno, llámalo temor, esa preocupación. Pero el que cae en el miedo a Dios está perdido. Eso no puede ser, porque no hay una buena relación. El que teme no ha sido perfeccionado en el amor, porque el amor de Dios echa fuera el temor. Por lo tanto, la relación perfecta es saber que Él nos llena de su amor, para que no quede nada de miedo dentro de nuestro corazón. Y sin duda que toda la Biblia se resume en que amarás al Señor tu Dios y al prójimo. Amor, amar. Y entonces respetas. Hoy la mayor parte de los seres humanos no respetan a Dios, no respetan ni a su madre ni a su padre, ni se respetan a sí mismos. Esa es la gran tragedia que Satanás astutamente, perversamente está logrando para, pues, dejar y destrozar y condenar a multitudes humanas. Y por eso, pues, podemos seguir leyendo en Proverbios 24, del 3 al 7. Con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. El hombre sabio es fuerte, de pujante vigor el hombre docto, porque con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria. Alta está para el insensato la sabiduría. En la puerta no abrirá él su boca. ¡Ay, qué tremenda sentencia! Está inalcanzable la sabiduría para el insensato. Tiene sentido común. ¿Cómo va a adquirir sabiduría? Se ha castrado su sentido común con su conciencia y su consciencia con amar el pecado y conseguir ahí aferrado a su carnalidad, a su egoísmo, a su avaricia o a su lujuria o cualquier pecado, ¿no? Y entonces, pues, está ahí hablando con sabiduría se edifica la casa. Eso te suena de algo, ¿no? La mujer sabia, ¿no? Que edifica su casa también, dice, ¿no? Claro, Y la necia con sus manos la destruye, ¿no? Eso es el fundamento del ministerio de Esther, que Dios te ha concedido, que yo te ayudo. Y que, pues, la verdad, el Señor nos da una especial gracia de que hay overbooking. El ministerio de Esther, el último que tuvimos, fue impresionante, ¿no? Y ahora, pues, tendremos también, ese es el ministerio de mujeres sabias que edifican su casa, y no de insensatas, de mujeres con aceite en sus lámparas, que también simboliza claramente el tesoro de la sabiduría que viene del amor. Y luego, pues, están los hombres sabios, hombres doctos, como hemos escuchado y leído, que saben hacer la guerra y que la guerra, ahí está, una guerra espiritual, intelectual y física constante entre el reino del mal, los reinos de Satanás y el reino de Dios, entre las mentiras contra las verdades y viceversa, ¿no? Y el hombre docto, pues, hace la guerra, pero para ello también cuenta con consejeros, como yo te tengo a ti como consejera y tú me tienes a mí. Entonces hacemos la guerra porque escuchamos los consejos de nuestros consejeros y sabemos que es bueno tener consejeros, ¿no? Y así resulta que la puerta de la sabiduría, pues, que viene, que es Cristo, el omnisciente, siempre está para nosotros. Y decía Franklin, las puertas de la sabiduría nunca están cerradas, nunca están cerradas.
Me gusta. ¿Por qué? Porque la puerta de la sabiduría y de todo bien preciado, todo lo santo, todo lo puro, todo lo divino es Jesucristo, que dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, será sano, será sabio, será victorioso. Así que no está cerrada la puerta de la sabiduría si la quieres. Cada día pidámosle al Señor que es esa puerta que nos haga entrar. Dice que nos haga participar. da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Así reproche. Si pedimos Señor. al Señor, Él nos da abundantemente si necesitamos. La puerta está abierta. Quieres ser sabio. Tienes hambre y sed de justicia. Tienes hambre y sed de Dios. Pues busca, pide esa sabiduría a Dios. Vamos a orar. Porque Él quiere. Señor, te damos las gracias por lo que ya nos has concedido y lo que has hecho en nuestras vidas. Señor, gracias. Gracias porque has sido tan rico en misericordia, en bendición, Señor, gracias. Gracias por lo que nos ha gustado, lo que no nos ha gustado, pero tú estás detrás de cada cosa, Señor, cubriendo con tus alas a tus hijos, gracias. Y si te seguimos pidiendo sabiduría, sabiduría para tu iglesia, sabiduría para tus siervos, sabiduría para este mundo, Señor. Quita el velo, Señor, de los ojos de tantos que están en oscuridad y dales la luz de tu sabiduría, Señor, que pueda alumbrar la sabiduría, Señor, este país. Despierta, Señor, hombres y mujeres, con la luz de tu Espíritu Santo, para que tengan tu sabiduría. Pueda haber gobernantes sabios, gobernantes justos, Señor, hombres y mujeres, Señor, que ejecuten todo lo que hagan con sabiduría. Dios mío, qué diferente sería este mundo. Gracias, Señor. Ayúdanos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros en este programa y esperamos que el Señor nos haga crecer en la fe, en el amor, en la sabiduría divina. Hasta el próximo programa, si Dios quiere. Si Dios quiere. Estamos contigo. Que el Señor os bendiga.